Quisiera introducir la bienvenida a cada uno de los presentes, compartiendo un texto que conmueve mi corazón. Esta mañana seamos conscientes de esta lectura. Está en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, y dice allí en el versículo 14: cercano está el día grande de Jehová, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de las ciudades fortificadas y sobre las torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego del cielo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará todos los habitantes de la tierra. Y concluyo con el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, nombre de Dios. Quisiera que meditásemos en esto, ¿verdad? Está cercano el día de Jehová. Ese día donde, dice otra versión, se muestra el enojo de Jehová contra el pecado. Que nosotros podamos, cada uno de los que están aquí, resguardarnos en el abrigo del Altísimo, que es nuestra mayor promesa. Muy bien, hermanos, conscientes de esto, queremos darle entonces la bienvenida a cada invitarles a que en esta hora compartamos el link nuevamente, recordemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos de la fe, que está cercano el día grande de Jehová, grande y temible, y que es hora de estarnos resguardando en esta hora de la mañana con su palabra. Así que tomemos nuestros dispositivos y compartamos una vez más. Mire que da efecto cuando la persona se levanta y toma el celular. Vamos a hacer uso del dispositivo, el celular, y compartamos una vez más este link en esta hora de la mañana. Muy bien, vamos a invitar entonces a nuestro pastor. Yo lo tomo como referencia, ¿verdad? Para que haga esta oración especial de confesión por nuestros pecados. Adelante, pastor. Gracias, Eva. Vamos a inclinar nuestro rostro allí donde estamos y vamos a orar con nuestro Padre Celestial. Yo lo tomo como referencia, ¿verdad? Para que en este haga momento, esta oración, querido Padre, oración especial de confesión por nuestros pecados. Nos colocamos delante de tu altar, adelante, pastor. delante de tu presencia. De pensamiento. Gracias, Eva. Manos y mente, Señor, corazón, que muchas veces, lejos de hacer tu voluntad, nos dejamos llevar, quizás por los afanes, quizás, Señor, por pensamientos que no edifican. Amado, colocar nuestra vida, rendir nuestros pensamientos. A veces los pensamientos son tan inmanejables. A veces nuestros pensamientos, Señor, van dando cabida
y se van adhiriendo, Señor, en nuestro corazón. Cuando pasan al corazón, por eso, en este momento, Señor, permite que nuestros pensamientos sean limpios, sean pensamientos que te agraden, Señor. Y si hay algún pensamiento recurrente en nuestra mente que te desagrada, límpianos, Señor amado. Hoy queremos orar por ellos, Señor. Haznos de mente. Albergamos pensamientos puros. Nuestras acciones por el poder y la influencia de tu Santo Espíritu serán también de la misma manera. Señor, nuestras luchas tú las conoces. Cada persona que está aquí presente y que cierra los ojos, Señor, tiene luchas. La lucha de la naturaleza humana. Un día nos levantamos, olvidamos muchas veces de nuestro Creador y por ello perdimos perdón. Permite que esté enfocada en el bendito Hijo del Altísimo Cristo Jesús. Señor, límpianos de manos, límpianos de mente y límpianos de corazón, Señor. Te lo suplicamos. Sino por los méritos poderosos de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pastor, por haber elevado nuestro pensamiento en humillación ante la presencia majestuosa de nuestro Salvador. Hermana Yusi, es su momento de la reflexión de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te llene en esta hora. Adelante. Yusi Mabel Moreno, bienvenida. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Fuerte y claro, mi profe, claro. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Es muy grato para mí estar en esta mañana, hoy aquí para compartir con ustedes uno de los mensajes que Dios esperamos que sea de gran bendición para la edificación de nuestro carácter. Hemos venido estudiando durante todos estos días acerca de las parábolas. Y en este momento no quedaría de más recordar qué es una parábola. Una parábola es una enseñanza, es una narración breve y simbólica de la cual se extrae una enseñanza espiritual. Las parábolas fueron los sermones expresados por los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué el Señor Jesús le gustaba hablar en parábolas a las personas de su tiempo, de ese tiempo? El Señor lo hacía porque, como buen maestro, Él partía de lo que ellos conocían. Cuando Él quería enseñar algo a las personas de ese entonces, Él partía de lo que era familiar para ellos, con el propósito que fuera de fácil comprensión, para dejar impregnado en sus mentes y en sus corazones esa enseñanza, ese mensaje eterno, ese mensaje de salvación. Y de esta forma ellos lo podían comprender más fácil y era edificable para su carácter. Apreciados hermanos, hoy la parábola en mención la encontramos en San Mateo,
el capítulo 13, versículos 30. Que leamos este pasaje de la Biblia. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí la Biblia nos habla de la semilla de mostaza, que tiene una particularidad, que es la más pequeña de todas las semillas que ellos conocían en ese tiempo. La semilla de 1 a 2 milímetros de diámetro, que es diminuta, y se convierte, pero cuando esta crece, se convierte en un árbol que puede alcanzar hasta 4 metros de altura. Algunos la han calificado o la han denominado como la pequeña gran parábola. Hermanos, las cosas grandes siempre tienen un inicio pequeño. Si no, miremos el ejemplo de la vida humana. La vida humana inicia con la fecundación, en donde aparentemente nosotros no vemos nada. Luego se forma lo que es el cigoto, y esta se divide en células y más células hasta que finalmente llega a formarse lo que es el ser humano, o un niño, un bebé. Y aún cuando ya toma sus órganos no están totalmente desarrollados, sino que se van formando uno a uno, hasta que llega a nacer un precioso bebé que es la alegría y la felicidad de una familia. Un profesional, vamos al campo profesional, ¿cómo se forma? En el aspecto académico llega un niño de 3 años, llega a párvulo, luego pasa a jardín, luego llega a preescolar o a transición, que a veces cuando llegan a ese grado ni siquiera saben coger el lápiz, pero a medida que va pasando el tiempo, todas esas enseñanzas que van recibiendo los va ayudando a crecer, a madurar, hasta que llegan a ser un excelente profesional. Los grandes edificios que nosotros vemos comenzaron con un ladrillo, y así es todo. Cuando Jesús vino al mundo, vino como un bebé que en toda una ciudad no se encontró un lugar para él, a tal punto que tuvo que ir a nacer en un establo, en medio de los animales. La Biblia dice, Isaías dice, que fue menospreciado y no lo estimamos. En la nación judía no lo menospreciaban porque él no tenía. Jesús no había asistido a una de las universidades que en ese tiempo ellos asistían, y pretendía o se decía que iba a ser el rey de la nación judía. Eso para ellos era incomprensible. Pero hermanos, nosotros sabemos que Jesús llegó a ser el Salvador del mundo. Y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Ese Jesús que fue menospreciado, ese Jesús que fue tenido en poco, vendrá por segunda vez. Y todos los que le menospreciaron harán lamentación por él. Apreciados amigos que nos escuchan en esta mañana, así es el Evangelio cuando es sembrado en nuestros corazones.
una pequeña semilla, pero a medida que esa semilla va creciendo, también el cristiano va creciendo. A veces empezamos nuestra experiencia espiritual con una fe débil, una voluntad débil, pequeña, indecisa, pero en la medida que la persona acude a la presencia de Dios, en la medida en que nos relacionamos con Cristo, en esa medida nuestra fe se va haciendo cada día más fuerte. Nuestra fe se convierte en una fe poderosa, fortalecida, para dar apoyo y para dar luz a todo aquel que a nosotros se acerca. Esta verdad la ilustra Primera a los Corintios, el capítulo 1, los versículos. Dice la palabra de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, con Cristo, aunque nuestro principio sea pequeño, nuestro postrer estado será muy grande, porque Dios prefiere obrar con lo pequeño cosas grandes. Cuando nosotros sembramos una semilla, generalmente no la vemos porque la ubicamos debajo de la tierra. Pero cuando esta germina, llega a ser una planta. No sabemos, hermanos, la semilla que nosotros sembramos, la semilla de la palabra de Dios, cuál vaya a ser el alcance que tiene. Entonces no debemos desaprovechar la oportunidad de sembrar esa semilla, porque ella a su tiempo brotará. La obra del Espíritu Santo es imperceptible. En sus inicios es invisible a la vista de los seres humanos, pero a su tiempo da su fruto. Y si no, recordemos la experiencia de Saulo, de los cristianos. Pero cuando ocurrió el apedreamiento de Esteban, Saulo fue tocado por Dios. El Espíritu Santo empezó a actuar en su vida. Aparentemente, quizás ni él mismo se daba cuenta que esto estaba pasando, pero el Espíritu Santo trabajó en la vida de Pablo, y de perseguidor y enemigo del evangelio y de los cristianos y del mismo Cristo. Nosotros podemos ver todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, y llegó a ser el grandioso Pablo. Apreciados, Dios anhela que nosotros crezcamos y que demos frutos, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Y Él ha prometido que comenzó la obra en nosotros, y Él la tengamos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y de esta manera, hermanos, podemos dar el último mensaje de amonestación a toda nación, el último mensaje de misericordia a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que la gloria de Dios. Y de esta manera tendremos un final glorioso, porque Dios desea
que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Aunque aparentemente los inicios sean pequeños, el Señor tiene preparado grandes cosas para cada una de nuestras vidas, porque Él no mira lo que somos ahora, sino que Él mira lo que podemos llegar a ser por su gracia y por su amor. Solo necesitamos acercarnos a ese Jesús amante, a ese Jesús tierno, compasivo, que está con los brazos abiertos, esperando que nosotros lleguemos a Él para llenarnos de todos esos dones, de todas dádivas y de todo don perfecto. Que Dios les bendiga y permita que este día sea un día para acercarnos a Él y para reflejar su gloria a todos los que estén cerca de nosotros, deseados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermana, por este mensaje muy claro de la palabra de Dios. Que Dios te siga utilizando, profe Yusi, para que siga siendo luz y que ese granito de mostaza que estuvo en ti siga floreciendo para el reino de los cielos. Muy bien, el momento que sigue a continuación, pues bueno, vamos a escuchar un testimonio. Algunos me están escribiendo al interno, hay mala conectividad, algunos están intentando, pero está lloviendo y algunos tienen mala conectividad. Oremos para que este programa avance por la gracia del Señor. Adelante el testimonio. Gracias, hermana Eva. Gracias a nuestros hermanos que se conectan a esta hora de la mañana. El testimonio para esta oportunidad quiero tener yo, lo voy a tener yo, y se trata de un testimonio que siempre mamá cuenta. Donde mi padre, que era el sostén de la familia en ese espacio de tiempo, se enfermó. Y papá nunca se enfermaba, esa oportunidad se enfermó. Y el problema que tenía consistía que sus riñones, un dolor intenso, un dolor muy agudo, y lo llevaron al hospital para examinarlo, para mirar, y la posibilidad que existía era de operar. Pero mientras todo ese tiempo pasaba, todo ese tiempo, surgía una pregunta: ¿quién iba a alimentar a la familia? Papá era el único sostén de la casa. Ahora pasaban los días, pasaban las semanas y no había. Papá traía a casa diariamente, porque él era, en ese tiempo él era comerciante, y él traía a la casa diariamente, de acuerdo a su trabajo y de acuerdo a cómo le iba. Y la preocupación que mamá tenía: bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Nadie trabaja en esta casa, sus hijos estaban pequeños, mamá estaba dedicada y dividía su tiempo entre la familia, o sea, sus hijos, mis hermanos, y la clínica donde papá estaba. Hermanos, y aquí viene el testimonio. Mi papá duró por espacio de más de un mes, casi 2 meses, en el hospital, porque los médicos decían, bueno, hay que operarlo, otros no. Total que con el tratamiento
los días se iban y mamá se preocupó por ese tiempo, pero empezó a transcurrir el tiempo, hermanos, y aquí viene el milagro. Nunca faltó alimento. No me pregunten, porque los milagros son milagros, pero nunca faltó alimento en la alacena. Nunca nos acostamos un día sin comer por la gracia maravillosa de nuestro Padre Celestial. Esta experiencia a mí me recuerda, ¿verdad? Cuando Dios proveyó a través de su profeta a esa viuda que necesitaba. Mis queridos hermanos, cuando el Señor nos dice a nosotros que no nos afanemos, no es porque sean palabras que surgen de Él de una manera indiferente, no, que tiene el control absoluto de nuestra vida. Él maneja nuestros tiempos, maneja nuestras necesidades. A mí me da gusto cuando mamá cuenta ese testimonio, porque ¿quién como ella para poder desesperadamente en ese momento a sus hijos, a su esposo, pero día a día llegaba la bendición? Vale la pena confiar en Cristo Jesús. Vale la pena decirle al Señor, Señor, en el momento duro de esta vida, yo sé que tú vas a proveer. Yo alabo el nombre de Dios en esta hora porque el Señor proveyó. Después de esos 2 meses, a papá no lo operaron, porque operarlo era algo bastante delicado, sino que de una manera natural, él expulsó ese cálculo que estaba entorpeciendo el funcionamiento de sus riñones. Vale la pena confiar en el Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde. Muchas gracias, pastor. Alabado sea el nombre de Dios por estos testimonios que son de fortaleza para nosotros. Allí se ve evidenciado que Dios es fiel a sus lecturas del libro, que este momento nos lleve al trono de la gracia, su palabra. Amén. Vamos entonces a leer el libro. Estamos leyendo el libro Conflicto de los Siglos. Así que yo le voy a dar la oportunidad. El apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que habría de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede vivir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios. Llama Dios, o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Ya en aquella época temprana, él veía entrar furtivamente a la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Perdón. Poco a poco, primero sobre ¿cómo? Subrepticiamente y en silencio, y después con más desembozo.
y dominio sobre la mente de los hombres. El misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y conformidad fue refrenado por algún tiempo por causa de las tribulaciones que sufriría la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia bajó a un lado la humilde sencillez de Cristo, dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo, ¿cuál es ese siglo, pastor? 4. Del siglo IV, causó gran regocijo y el mundo disfrazado con una forma en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser seguidores de Cristo. Este cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es una obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos por sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Una vez Satanás se había esforzado por formalizar una componenda con Cristo, fue al Hijo de Dios en el desierto de la tentación y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregarle todo con tal príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y lo obligó a marcharse. Pero al presentarse las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene mayor éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanales, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de, habiendo rechazado de esa manera a Cristo, fue inducida a rendir pleitesía al representante de Satanás, el obispo de Roma. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido con suprema autoridad sobre los obispos y los pastores en todas las partes del mundo. Aún más, el Papa se le ha dado los títulos propios de la deidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige el nombre de todos los, exige el nombre
se le ha declarado, perdón, exige el homenaje de todos los hombres. La misma pretensión que sostuvo Satanás en el desierto de la tentación, lo sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Pero los que... Gracias. Hasta allí, Caleb. Con gusto. Gracias. Pues ese es el nombre de pecado, la apostasía reinante en el mundo en el que nosotros vivimos. Satanás, a través de Cuerno Pequeño, como se le conoce también, coloca sus tentáculos y va ejerciendo no solamente un engaño a través de la palabra, sino una influencia poderosa para recibir ese homenaje, como ustedes pueden ver claramente. Transcurrir del tiempo, nos damos cuenta que el poder que una vez perdió este poder eclesiástico, ahora va a ser sumado nuevamente al político, y veremos cosas, hermanos, que ya están. Y muchas veces me gustaba una parte que leía Caleb al comienzo: la iglesia se mantuvo pura mientras era perseguida. Es decir, mientras la apostasía iba reinando, se iba filtrando en la iglesia, se pudo repeler mientras la iglesia era pura, en el sentido que estaba bajo la presión, bajo la persecución. Pero una vez que Constantino entra en ese panorama, la iglesia entonces cayó en una apostasía extrema, y ahora pues la persecución se había terminado, pero Satanás introdujo una forma sutil a través del engaño, diluir el mensaje. Diferente. Estamos viviendo tiempos donde aparentemente tenemos una calma, pero todo se está gestando, todo se está ocupando el lugar exacto para entonces el enemigo dar su estocada final. Consagrémonos cada día más a nuestro Padre Celestial. Eva. Gracias, pastor. Adelante, profe Miguel, con el encargado de la lección de escuela sabática en esta hora. Sí, hermana, muy buenos días. Bendiciones de lo alto. Amén, amén. Adelante. El encargado en esta mañana de la lección de escuela sabática es mi hermano Fabio Andrade, que está por allí conectado. Okay. Así que, Fabio, bienvenido. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, hermano. Bueno, muy buenos días nuevamente. Es un placer, una bendición estar aquí pues junto con ustedes, los hermanos de Neco. Me corresponde la lección de el martes. Bueno, primero que todo, mi nombre es Fabio, hermano mayor de Miguel, de más de un grupo grande de 9 hermanos. Y bueno, ahora tengo ese privilegio de saludarles y desearles unas ricas bendiciones a todos. Pues estamos estudiando la cartilla del libro de Hebreos, o el libro de Hebreos. Y en esta cartilla, para esta semana, nos corresponde la lección Jesús abre el camino a través del velo. Y el tópico para hoy martes es la necesidad de un velo. Vamos a leer el texto base, por favor, que está en Hebreos
Levítico capítulo 16, versículo 1 y 2. Si son tan amables y alguien lo puede leer, le agradezco. Si alguien lo consiguió. ¿Sí me escuchan? Sí, mi hermano, dijo 16, capítulo 16, 1 y 2. 1 y 2, por favor. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Sobre el propiciatorio. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, aquí vemos una advertencia que le hace el Señor a Moisés, porque ya había habido un incidente que había causado la vida de los dos hijos de Aarón, porque entraron al templo indebidamente. Una advertencia, que no entren de manera descuidada y que no lo hagan en todo tiempo, porque la orden clara era que el sacerdote podía participar una sola vez al año en el lugar santísimo, pero durante todo el año podía el sacerdote común realizar su actividad, su ministerio en el lugar santo. Pero estamos hablando de la necesidad de un velo. El atrio del santuario tenía una cortina, podemos decirlo así, que lo separaba de todas las otras tribus. Recordemos que Dios, a través de cuando el pueblo de Dios le toca recibir las tablas de la ley a través de Moisés, porque el pueblo decide no subir porque no se sentían dignos, y en esos 40 días que Moisés estuvo allá en el monte Sinaí, y están con las tablas, ve el pueblo que había entrado en idolatría, y eso hace que la ira de Dios se encienda, y la igual de Moisés, y Moisés quiebra las tablas, pero el Señor le dice que se quite delante de él para él consumir al pueblo. Pero vemos cómo Moisés intercede y el pueblo y el Señor decide, pues, por esa intervención, seguir con el pueblo. Entonces, ya el campamento es armado de una manera diferente, porque apartado del pueblo. Entonces, el atrio del campamento se le coloca una cortina, una separación. Las 12 tribus de Israel se ubican, según el libro de Números, estratégicamente 4 o 3 de sur, oriente, occidente, 3 cada uno. Y los levitas, que son los encargados de movilizar y de ministrar en el santuario, se colocan alrededor. Entonces, para que el pueblo no se acerque mucho al santuario y ellos sean protegidos de alguna manera. Bueno, ese velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, nosotros sabemos que representa al Señor Jesús.
Entonces, de alguna manera, el Señor Jesús se convierte para nosotros como en esa protección. Y una protección en todos los aspectos de nuestra vida. Es verdad que el pecado y nosotros no podemos ver a Dios, pero Dios siempre está cerca de sus hijos y especialmente a través de su ángel. Entonces yo pienso que la mayor que podemos es que entendamos que tenemos la necesidad de un velo que nos proteja, que nos cubra, y ese velo se llama Cristo Jesús. De tal manera que nosotros debemos sentirnos protegidos, nos debemos sentir guiados por el Señor, nos debemos sentir sustentados, porque Él siempre nos está. Resaltar lo último de la lección, que tiene que ver cómo Jesús, para presentarse delante de nosotros, es velado, de tal manera que nosotros podemos, los habitantes que les tocó el privilegio de ver a Jesús, lo podían contemplar, pero ese mismo Jesús, como él mismo lo dijo, viéndolo a él, estaban viendo el Padre, no les causaba ninguna afectación, porque ellos podían hablar y ver a Jesús cara a cara. Entonces vemos Jesús como a través de ese acto de encarnación también es vedado, y nosotros a través de Jesús podemos ver al Padre, porque Él reflejaba cada una de las características. Bueno, entonces, en conclusión, tenemos una necesidad de un velo, y ese velo es la gracia de Jesús que nos cubre. Ese velo representa también la protección en la parte espiritual. Nosotros somos perdonados en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, esa es la seguridad que debemos tener hoy, que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, estamos cubiertos por Cristo Jesús, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, mis hermanos, estamos sí en unos tiempos difíciles, estamos en los albores ya del encuentro con nuestro Salvador, pero ese no ha de ser la mayor preocupación de nosotros. La mayor preocupación ha de ser que nuestra experiencia con el Señor Jesús sea real, sea certera, de tal manera que nosotros nos sintamos cubiertos a través de Él. ¿Y cómo lo experimentamos? Cuando tenemos una estrecha relación con Él. Solo allí sabemos si realmente Jesús está a nuestro lado, porque Él siempre lo está, pero muchas veces nosotros, por nuestras actitudes, nos sentimos muy lejos. Entonces es el momento en esta mañana de acercarnos cada día más al Señor. Participación, y que sea el Dios de los cielos que nos bendiga en este día. Amén. 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 Toda la gloria y la honra pertenezcan al Dios nuestro.
los siglos de los siglos. Gracias, Fabio. Gracias. Bendiciones. Amén, amén, pastor. Bueno, le damos el paso a nuestras oraciones por nuestras peticiones. Hermana Luz, adelante. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente en esta hermosa mañana de martes. Bien, hoy vamos a hacer nuestras oraciones de una manera diferente, pero antes vamos a tener nuestra lectura, nuestra meditación corta, que nos dice que si las madres comprenden pasaríamos mucho tiempo más en oración secreta y presentar a nuestros hijos a Jesús para implorar su bendición sobre ellos y solicitar sabiduría para cumplir correctamente sus deberes sagrados. Cuán importante es cada una de las madres que están aquí que entendamos que estamos viviendo tiempos difíciles en donde debemos constantemente estar orando por nuestros hijos, porque sabemos que el enemigo está buscando la forma de arrancarlos de las manos de Jesús. No es fácil escuchar testimonios de madres cristianas que ven cómo sus hijos se van del lado del Señor. Por eso, en estos momentos, vamos a pedir oración a nuestro Padre Celestial por cada uno de nuestros